Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el rincón donde la pasión por Turquía y sus dramas se vive con cada capítulo. Estamos aquí listos para sumergirnos juntos en un tema que estoy segura, les va a encantar. Hoy vamos a explorar esos reencuentros que nos dejan sin aliento, esas miradas que lo dicen todo y esas tensiones que podrían cortar el aire con un cuchillo. Sí, hablaremos de esos momentos secretos, esos susurros al oído y esa química que incendia la pantalla entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, pero no solo en Senkalkam, sino también, y esto es una primicia, exploraremos la posibilidad de un nuevo proyecto juntos y analizaremos, desde un punto de vista objetivo y profundo, si la química que desplegaron en su día sigue tan latente como pensamos. Además, indagaremos en las razones detrás de su separación y cómo esto podría afectar cualquier futura colaboración. Antes de que empecemos con este análisis que promete ser jugoso, déjenme recordarles que suscribirse al canal es totalmente gratis, y además, nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este, así que si les gusta lo que hacemos, no duden en darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y ahora sí, vamos al grano. Obviamente cuando hablamos de Kerem y Hande, la primera serie que nos viene a la mente es Senkalkam, también conocida como Love is in the Air. Esta serie, una comedia romántica que nos robó el corazón a millones de personas, es, sin duda, el escaparate de la química innegable que existe entre estos dos talentos turcos. No solo fue una serie exitosa, sino que también catapultó a ambos actores a la fama internacional, convirtiéndolos en rostros reconocidos en todo el mundo. Senkalkam nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con grandes sueños, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, frío y calculador. Sus caminos se cruzan de una manera inesperada, cuando Eda se ve obligada a aceptar un trato, fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses para ayudar a su empresa. Lo que comienza como un simple acuerdo, pronto se convierte en una relación llena de altibajos, confusiones y, por supuesto, mucho amor. La serie explora temas como la ambición, el sacrificio, la superación personal y, por supuesto, el poder transformador del amor. El género de esta serie es, sin duda, la comedia romántica, pero tiene ese toque turco que la hace especial, con situaciones divertidas, diálogos ingeniosos y momentos emotivos que te hacen reír, llorar y suspirar al mismo tiempo. Pero lo que realmente destaca de Senkalkam es la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. La forma en que se miran, se tocan, se hablan es pura magia. Se nota que hay una conexión genuina entre ellos, y eso se transmite a través de la pantalla. Analizando las escenas más icónicas, podemos ver cómo la improvisación y la naturalidad jugaron un papel importante en la creación de esa química palpable. Los gestos sutiles, las miradas cómplices y las risas espontáneas, todo contribuyó a construir una relación que trascendió la ficción. Ahora, más allá de la serie en sí, hay que recordar que la relación entre Hande y Kerem traspasó la pantalla. Durante el rodaje de Senkalkam, surgió el amor entre ellos, y durante un tiempo fueron una de las parejas más queridas y seguidas en Turquía. Su relación era pública, compartían fotos juntos en redes sociales, se apoyaban mutuamente en sus proyectos. Eran la pareja perfecta, hasta que lamentablemente decidieron tomar caminos separados. Su relación fue un torbellino mediático, con cada paso que daban siendo documentado y analizado por la prensa del corazón. Se convirtieron en un símbolo de amor y éxito, inspirando a miles de fans en todo el mundo. Y aquí es donde entra el misterio, la tensión y los susurros que incendian la noche, como decíamos en el título. Desde su separación, los fans de Hande y Kerem no han perdido la esperanza de verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o, al menos, en una nueva serie. Y los rumores no han hecho más que avivar esa esperanza. Se han creado comunidades online dedicadas a analizar cada gesto, cada declaración y cada movimiento de los actores, buscando pistas que indiquen una posible reconciliación o colaboración. Hace poco comenzaron a circular rumores sobre un posible reencuentro entre Hande y Kerem en un nuevo proyecto. Algunos medios turcos aseguraron que ambos actores habían recibido ofertas para protagonizar una serie juntos, una serie que podría ser incluso más exitosa que Senkalkam. Se ha especulado sobre el género de esta posible serie, desde un drama histórico hasta un thriller romántico, pasando por una comedia de acción. Los fans han elaborado sus propias sinopsis y han creado fanarts imaginando a Hande y Kerem en nuevos roles. La noticia obviamente causó furor entre los fans, inmediatamente empezaron a especular sobre el género de la serie, la trama, los personajes. Todo el mundo quería saber si era cierto que Hande y Kerem volverían a trabajar juntos.
Los hashtags relacionados con la posible reunión se convirtieron en tendencia mundial en cuestión de horas, demostrando el enorme impacto que la pareja tiene en el público. Hasta el momento, no hay confirmación oficial de este reencuentro. Ni Hande ni Kerem han hablado abiertamente sobre el tema, lo que ha contribuido a aumentar aún más la expectación. Pero, ¿qué significaría este reencuentro para sus carreras y para sus fans? ¿Estarían dispuestos a dejar atrás el pasado y a centrarse en el futuro profesional? ¿Serían capaces de manejar la presión mediática y las expectativas del público? En primer lugar, sería una oportunidad para demostrar que, a pesar de su separación, siguen siendo grandes profesionales y que pueden trabajar juntos sin problemas. Esto podría consolidar su reputación como actores versátiles y comprometidos, capaces de superar los desafíos personales y de ofrecer un trabajo de calidad. También sería una forma de revivir la magia de Senkal Kapm y de dar a los fans lo que tanto desean, verlos juntos de nuevo en la pantalla. Sería un regalo para aquellos que han seguido su carrera desde el principio y que han soñado con verlos protagonizar una nueva historia de amor. Pero, ¿y la tensión? ¿Y los susurros que incendian la noche? Pues bien, es evidente que si Hande y Kerem volvieran a trabajar juntos, la tensión sería inevitable. Después de todo, fueron pareja y compartieron momentos muy íntimos. Es imposible que no haya una cierta incomodidad, al menos al principio. La forma en que aborden esta situación será crucial para el éxito del proyecto. Pero esa tensión también podría ser una ventaja. Podría aportar una chispa especial a sus interpretaciones, una autenticidad que haría que sus personajes fueran aún más creíbles y atractivos. Los susurros, las miradas furtivas, los roces accidentales. Todo ello contribuiría a crear una atmósfera de misterio y pasión que engancharía al público desde el primer momento. La clave estará en canalizar esa tensión de manera creativa y en utilizarla para enriquecer la narrativa. Ahora, pasando a otros dramas que explotan la química en pantalla, tenemos que hablar de Aşk Laftan Anlamaz, protagonizada por Hande Erçel y Burak Deniz. Esta serie es otra comedia romántica que también gozó de gran popularidad, y aunque la química entre Hande y Burak no es tan intensa como la que tiene con Kerem, sí es innegable que hay una buena conexión entre ellos. Su colaboración fue bien recibida por el público, que apreció la frescura y el humor de la serie. Aşk Laftan Anlamaz cuenta la historia de Hayat Uzun, una joven que vive en Estambul y que se ve obligada a encontrar un trabajo para evitar volver a su pueblo natal. Por casualidad, Hayat consigue un puesto en la empresa textil Sarte, donde conoce a Murat Sargmaz, el hijo del dueño de la empresa. Al principio, Hayat y Murat no se soportan. Murat es un hombre frío, arrogante y obsesionado con el trabajo, mientras que Hayat es una chica espontánea, divertida y que siempre dice lo que piensa. Pero como suele ocurrir en las comedias románticas, el odio se convierte en amor, y Hayat y Murat terminan enamorándose. La química entre Hande y Burak es diferente a la que tiene con Kerem. Con Kerem hay una química más pasional, más intensa, mientras que con Burak hay una química más cómplice, más divertida. Ambos actores consiguen crear personajes entrañables y creíbles, y eso es lo que hace que la serie sea tan entretenida. Otra serie turca que destaca por la química entre sus protagonistas es Erkenci, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. Esta serie, una comedia romántica también muy exitosa, cuenta la historia de Sanem Aydin, una joven que trabaja en la tienda de comestibles de su familia y que sueña con convertirse en escritora. Un día Sanem consigue un trabajo en una agencia de publicidad, donde conoce a Can Divit, el hijo del dueño de la agencia. Can es un fotógrafo aventurero, independiente y que viaja por todo el mundo. Sanem se enamora de Can a primera vista, pero la relación entre ellos no será fácil. Tendrán que superar muchos obstáculos y malentendidos para poder estar juntos. La química entre Demet y Can es innegable. Ambos actores tienen una energía arrolladora y una gran capacidad para conectar con el público. Su relación en la pantalla es divertida, apasionada y llena de momentos inolvidables. Tanto es así que, al igual que ocurrió con Hande y Kerem, los fans de Demet y Can también esperaban que su relación traspasara la pantalla. Aunque hubo rumores de que estuvieron juntos, nunca se confirmó. Volviendo a Hande Erçel, y para ser justos debemos mencionar Güneşinkler, una serie que, si bien no se centra tanto en la química romántica, sí destaca por la dinámica familiar y el misterio. Hande comparte pantalla con Burcu Özberk, y la relación entre sus personajes, hermanas gemelas con personalidades opuestas, es uno de los puntos fuertes de la serie.
La tensión, los secretos y la protección mutua crean una atmósfera intrigante que mantiene al espectador enganchado. Aunque no hay una química romántica explosiva, la química entre las actrices es fundamental para el desarrollo de la trama y la credibilidad de la historia. Esta serie demostró la capacidad de Ande para interpretar roles más complejos y dramáticos, alejándose de la comedia romántica. En definitiva, la química entre los actores es un factor clave para el éxito de una serie turca, especialmente en las comedias románticas. Cuando hay una buena conexión entre los protagonistas, el público se siente identificado con sus personajes y se emociona con su historia. Y cuando además esa química traspasa la pantalla, la serie se convierte en un fenómeno. Y la pregunta clave es, ¿veremos a Kerem y Hande juntos de nuevo? Solo el tiempo lo dirá. La industria del entretenimiento turca estará sin duda observando de cerca cualquier desarrollo, conscientes del potencial comercial de una reunión entre estos dos talentosos actores. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre los reencuentros, la tensión y los susurros que incendian la noche en las series turcas. Recuerden que todo esto es solo nuestra opinión, y que lo importante es disfrutar de las series y de las historias que nos cuentan. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Cuál es su serie turca favorita? ¿Qué pareja de actores tiene la mejor química? ¿Creen que Hande y Kerem deberían volver a trabajar juntos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.